Bueno, volvemos al aula 4, perdón, a la unidad 4. Y dentro de la unidad 4 vamos a estudiar un contenido de gramática bastante importante, porque es un tiempo verbal que se utiliza muchísimo en inglés y que lo vamos a estudiar a partir de hoy y que nos va a acompañar ya hasta el final del curso, a través de los ejercicios, en ejercicios que hagamos practicándolo, si leemos un texto, si hay una frase de otro ejercicio, aunque no esté relacionada con el presente simple. Es un tiempo tan importante, como digo, que lo vamos a ver muchas veces a partir de hoy. Bueno, pues estoy en unidad 4, Theory and Resources, pulso ahí, Present Simple. Bueno, el presente simple. Lo primero, a ver, lo importante, ¿qué es lo que realmente, después de todas las explicaciones, lo que demos hoy y lo que demos en la próxima sesión? ¿Qué tengo yo que saber del presente simple? Fundamentalmente, sobre todo, cómo hacerlo, cómo poner el verbo, qué forma verbal tengo que utilizar en afirmativa, en negativa y en interrogativa. Eso es lo que hay que aprenderse, ¿vale? Es lo que hay que manejar ahora mismo. Yo te voy a contar ahora para qué se utiliza el presente simple. ¿Qué significa? Bueno, lo hemos mencionado brevemente. Es el tiempo que se utiliza para hablar de acciones que son habituales, hábitos, rutinas, hechos, situaciones que ocurren normalmente, con cierta regularidad. Por ejemplo, cuando yo digo he drinks tea at breakfast, pues eso es lo habitual, que siempre tome eso, ¿no? De repente un día varía, pero lo habitual es que beba té. O si yo digo they drive to Monaco every summer, es que lo habitual es que todos los veranos vayan a Mónaco, conduciendo en coche. Bueno, a lo mejor hay un verano que no, o que han ido menos días, pero lo habitual es que hagan eso. Bueno, pues este tipo de situaciones, este tipo de acciones son las que utilizamos en presente simple. ¿Vale? Acciones habituales, normales. Equivaldría aunque yo no soy muy partidario muchas veces de las traducciones, estas cosas, pero bueno, por establecer una equivalencia al castellano, es el presente de indicativo, ¿no? De yo como, tú comes, él come, nosotros comemos. Ese sería, digamos, el tiempo equivalente a este present simple, ¿vale? Insisto, lo que tiene que quedar claro es cómo se hace, qué forma verbal, es decir, cómo pongo yo el verbo, qué le tengo que hacer al verbo para utilizarlo en afirmativa, en negativa o en interrogativa, qué tengo que cambiar, qué tengo que quitarle, qué tengo que ponerle. Eso es lo importante, ¿vale? Mira, hay una cosa que es, antes de empezar a meternos en los distintos tipos de frases, que es fundamental, que es muy importante saber del present simple. Para yo saber cómo utilizar el verbo, yo tengo que tener en cuenta dos cosas, que esto quiere decir, ya lo dijimos con el verbo to be, pero lo podemos repetir ahora. Insisto, cuando yo tengo que hacer un ejercicio del presente simple, da igual el tipo de ejercicio que sea. Yo tengo que saber dos cosas. Primero, qué tipo de frase es, si es afirmativa, negativa o interrogativa. Y segundo, cuál es el sujeto. Estas dos informaciones, tipo de frase y cuál es el sujeto, por supuesto me la dará todos los ejercicios que versen sobre el present simple, porque si no, no los puedo hacer. Dependiendo de esas dos informaciones, de esas dos coordenadas, insisto, del tipo de frase y de cuál es el sujeto, sabiendo eso, yo ya seré capaz de saber cuál es la forma verbal que tengo que poner, cómo tengo que poner el verbo en esa frase, qué tengo que hacerle al verbo, si tengo que hacerle algo, para que sea correcto, esté correcto en esa frase. En el caso del presente simple, vamos a ver, tanto para afirmativa, negativa como interrogativa, que cuando el sujeto de la frase sea I, you, we o they, un sustantivo que equivalga a esos pronombres, el verbo se va a colocar de una manera. Es decir, que si yo en la frase veo que el sujeto es I, you, we o they, pondré el verbo de una manera. Y si el sujeto es he, she o it, el verbo irá de otra. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo identifique el sujeto y el tipo de frase, al menos habrá dos formas diferentes de poner el verbo. Si el sujeto es I, you, we, they, será una forma. Si el sujeto es he, she o it, será otra forma. Esto que estoy explicando aquí, en la teoría habla del grupo A y el grupo B. Es decir, habrá frases del grupo A, frases en las que el sujeto sea I, you, we, they, y frases del grupo B, en las que el sujeto sea he, she o it. Pues así es como lo vamos a partir de ahora. Hoy vamos a ver la oración afirmativa y la oración negativa. Entonces veremos cómo las frases del grupo A
hacen la oración afirmativa y cómo las frases del grupo B hacen la oración afirmativa. Y luego lo mismo, con la negación. So far, so good. Por ahora bien. No hay respuesta. Tened en cuenta que hoy va a haber mucha información. Entonces, lógicamente, pues si terminamos hoy, bueno, pues todavía hay muchas dudas, no pasa nada. Vamos a seguir trabajando mucho con este tiempo, tanto aquí, pero sobre todo por vuestra cuenta, ¿vale? Pero al menos en la introducción de hoy que empecéis a que el panorama se vaya aclarando, que las coordenadas principales queden más o menos claras. Bueno, hemos dicho, vamos a ver la frase afirmativa y la frase negativa. ¿Cómo hacemos la frase afirmativa? Insisto, como estamos en presente simple, hay que estudiar las frases del grupo A y las frases del grupo B. Bueno, pues si la frase es afirmativa y el sujeto es I, you, we o they, como tenéis ahí puesto ahora mismo, lo que estoy proyectando estáis viendo, el verbo se queda igual, no cambia. Como me lo dé el ejercicio, así lo pongo. Imaginaos esta frase. My parents hueco, entre paréntesis, go to London every summer. Bueno, este tipo de ejercicio en el que tú tengas una frase con un hueco y yo te dé un verbo y tú tengas que poner en ese hueco el verbo en la forma correcta, eso se repite mucho. Va a utilizarse mucho, no solo para el present simple, sino para cualquier tiempo verbal. Bueno, pues imaginaos que estamos en una frase y yo te digo, perdón, estamos en un ejercicio del presente simple y te digo, write the verb into the correct form of the present simple. Describe el verbo en la forma correcta del presente simple. Y tú tienes esta frase. Entonces, siempre tienes que ver las dos cosas que te he dicho. Primero, tipo de frase y sujeto. El tipo de frase, pues es afirmativo porque no hay nada negativo, no me ponen not delante del verbo, por lo tanto es afirmativo. Ok, primer dato. Segundo dato, ¿cuál es el sujeto? My parents. My parents, mis padres son ellos. Pues si la frase es afirmativa y el sujeto es ellos, según lo que acabo de decir, el verbo se queda igual, tal cual me lo dé el ejercicio. Y entonces yo digo, my parents go to London every summer. Y así lo dejaría igual. Con lo cual, fantástico. Si no tengo que hacer nada. Más ejemplos. They study English at the language school. Es una frase afirmativa. El sujeto es they. El verbo se queda igual. El ejercicio me da study. Pues yo pongo study. I run in the park at weekends. Corro en el parque los fines de semana. El sujeto es I. La frase es afirmativa. Pues lo dejo igual. El ejercicio me da el verbo run. Pues lo dejo igual. ¿Vale? Por lo tanto, frase afirmativa, grupo A, se queda el verbo igual. ¿Qué pasa con el grupo B? Pues aquí ya sí que hay un cambio. Si la frase es afirmativa y el sujeto es he, she o it, al verbo, como regla general, se le añade una S. Yo tomo el verbo que me da el ejercicio y le pongo una S. Fijaos, volviendo al mismo ejercicio de antes, yo tengo la frase Susan, un hueco, el verbo es work at the shop. Es una frase afirmativa, el sujeto es Susan, es ella, por lo tanto, siguiendo la regla, me dice que tengo que añadirle una S. Y quedaría Susan works at a shop. Susan trabaja en una tienda. Otra frase de ese mismo ejercicio. He, el verbo es speak, hemos dicho que era hablar, English and French. La frase es afirmativa, ok, está muy presente siempre. El sujeto es él, he, por lo tanto, le añado una S. He speaks English and French. Él habla inglés y francés. Pues esa es la teoría general. Si el sujeto es he, she o it y la frase es afirmativa, le pongo una S. ¿Qué pasa? Pues que estamos en inglés. Y en inglés, en muchas ocasiones hay una regla general y entonces hay algunas cositas más que decir. Hay unas excepciones, algunas matizaciones. Bueno, en este caso, no todos los verbos añaden solamente la S, sino que hay verbos que, porque terminan de una manera concreta, van a añadir o una variación de la S y demás, ¿vale? Es decir, que cuando yo identifico que la frase es afirmativa y que el sujeto es he, she o it, me voy al verbo y tengo que mirar cómo termina, porque depende de cómo termine, le añadiré o solo la S o algo más. La regla que en plural, ¿no? ¿Cómo? Son la misma regla que en singular y en plural. Genial, Juan Antonio. Luego me dice, no, yo no sé inglés. Son las mismas reglas que el singular y el plural. Muy bien.
Yo no Genial. lo sé, lo que pasa es que le machaco mucho, me quedo con las normas Bueno, y pues, no genial, aplico. pues claro, perfecto, efectivamente. Son las mismas reglas que el singular y el plural, ¿vale? Lo que pasa es que ahora aquí aplicada a verbo. Entonces, el proceso es ese. Me fijo en el ejercicio. Identifico que es una frase afirmativa y que el sujeto es he, she o it. Me voy al verbo. Si el verbo cumple una de estas dos reglas, le pongo lo que me dice aquí. Y si no, la S normal. Si el verbo termina en SS, SH, CHX o la letra O, ES. Kiss, kisses, he kisses, que es besar. Watch, mirar o observar, he watches. Go, he goes. Como decía Juan Antonio, salvo quizás la de la O, que ese no tal, pero el resto, como la del singular o plural. ES. Y si el verbo termina en consonante más Y, no solo vocal más Y, no, sino consonante más Y, le quito la Y y le añado I y S. Y así tengo el verbo carry, que es llevar, normalmente así con las manos o tal. He carries. O el verbo envy, envidiar, que es he envies. ¿Vale? O sea que, bueno, pues resumiendo express, grupo A, el verbo se queda igual, grupo B le añado una S. O una de estas. Y antes de pasar a la negativa, decir que el verbo have, que es un poco como el verbo to be, que son verbos porque se organizan un poco por su cuenta, porque son verbos irregulares, etcétera, etcétera. Cuando es la tercera persona, es decir, cuando es he, she o it, lo reformulo. Cuando yo tengo una frase afirmativa en presente simple y el sujeto es he, she o it y tengo que utilizar el verbo have, la forma es has. Esa hay que aprendérsela de memoria porque esta es una forma propia, diferente, que solo la tiene have got. Si la frase es afirmativa, el sujeto es he, she o it y el verbo es el verbo have, utilizo has. Entonces yo diría, Maria has 5 cats at home. María tiene 5 gatos en casa. No puedo decir, cuidado, que es un error, que a veces se comete, María has. Cojo el have y le pongo un S, no. Para afirmación presente simple, la frase con he, she o it, el verbo have tiene una forma propia, que es has. ¿Vale? Cuidado con eso, porque esto a veces trae errores. Oración afirmativa. Vamos a ver cómo se hace la oración negativa. Pues igual, repetimos el mismo esquema. Si la oración es negativa y el sujeto es I, you, we, they, es decir, si es el grupo A, fijaos cómo lo hacemos. Más sencillo. Ponemos el sujeto, ponemos don't, que es como el no en español, y detrás el verbo, sin ningún tipo de cambio. Es decir, tal cual me lo dé el ejercicio. Si la frase es negativa y el sujeto es I, you, we o they, pongo delante del verbo don't y el verbo lo dejo igual. No lo toco. Como me lo dé el ejercicio, así lo pongo. Ni le pongo ni le quito nada. Ese don't es como el no en español. Fijaos. I don't play tennis. Además que la traducción es paralela. Yo no juego al tenis. I don't play tennis. My friends don't know the answer. My friends son ellos, por lo tanto, don't y el verbo igual. My friends don't know the answer. Mis amigos no conocen, no saben la respuesta. Oración negativa, sujeto I, you, we, they, don't y el verbo, sin cambio. Pero es que el patrón se reproduce en el grupo B. Si la frase es negativa y el sujeto es he, she o it, yo lo único que tengo que hacer es poner doesn't y el verbo sin cambiarlo. Tal cual me lo del ejercicio. Me olvido aquí de las S. No. Si el sujeto es he, she o it y la frase es negativa, doesn't y el verbo tal cual me lo dé el ejercicio. Y así yo diría, she doesn't live in Spain. Ella no vive en España. O my friend Stephen, que es él, doesn't drink coffee. No bebe café. Por resumiendo, si la frase es negativa y es el grupo A, don't y el verbo. Si la frase es negativa y es el grupo B, doesn't y el verbo. Ya está. ¿Vale? ¿Qué tal? Vamos, tengo poco.
Vamos ahora a hacer algún ejercicio que os ayude precisamente a ir un poco asentando esto, ¿no? Pero sí digo que, claro, que esto sí que requiere, y no dejarlo para más adelante, sino, esto quizás os pide un esfuerzo. Desde ya que lo repaséis. Y lo repaséis a través de los ejercicios, ¿vale? Porque, bueno, pues igual, ¿no? Si bajáis abajo del todo, tenéis, bueno, tutoriales que os ayudan y demás, pero fijaos, tenéis ahí más ejercicios. Hay un enlace para afirmativo, un enlace para negativo. Es decir, que desde ya podéis ir entrando y haciendo ejercicios extra, ¿no? Y luego fuera también, en el índice del aula virtual, también tenéis, ¿vale? Vamos a salir un momento fuera y lo vemos. O sea, si yo me voy ahora al tema 4 de inglés, aparte, insisto, de esos enlaces que tenéis dentro del apartado de Grammar Present Simple, me voy abajo, al último apartado de la unidad, el que dice Extra Practice Refuerzo, ahí tenéis la primera entrada, Present Simple, Address of Frequency, Extra Exercises. Ahí también tenéis más ejercicios. Y siempre con with key, es decir, con el solucionario, para que podáis trabajarlo por vuestra cuenta. Entonces, mi recomendación es, desde ya, en casa, tranquilamente, repasando esto. Hoy hemos visto la afirmación y la negación, pero ya podéis repasarlo con ejercicio. Para ir quitando, poniendo, añadiendo, colocando, ¿vale? Porque es fundamental. Es la única manera de aprenderlo y de quedarse bien con el uso de este bien. Bueno, vamos a trabajar aquí con el cuaderno o libro digital que tenemos. A ver. Ahí, aquí. A ver. La contraseña, ¿cómo? Perdón. ¿Qué me está usted contando? Registro de profesor, pues sí, ya estoy registrado. A ver. No, un momento, perdón, porque algo pasa aquí, no entiendo qué pasa. Es iniciar sesión. Ahora, le había dado la tecla que no era. Aquí está. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a hacer dos ejercicios, creo que nos va a dar tiempo. El primero, porque bueno, este libro lo trabaja así. El primero con I, you, we, they, y el segundo con he, she or it, mezclando afirmativa y negativa. ¿Vale? Pero ya digo, lo hacen por separado. Cuando ya la semana que viene lo hayamos visto todo, pues entonces será posible, como digo, eh, a partir de entonces, pues ya hacer actividades en las que se mezclen todos los grupos, todos los sujetos, etc. Bueno, vamos. Vale, este primero de aquí. Bueno, este primero trabaja con un vocabulario que no hemos visto todavía, que es el de la comida, pero no pasa absolutamente nada porque lo importante, quiero decir, podemos hacer el ejercicio sin conocer todo en cada una de las palabras y las que no conozcamos, pues yo lo voy diciendo. El ejercicio es muy sencillo. Me da un sujeto, me da un verbo entre paréntesis. Si el verbo va solo, la frase es afirmativa. Si el verbo va con not, la frase es negativa. Pues yo la pongo en afirmativa o negativa del presente simple. Fijaos en el primero. Tengo el verbo we, perdón, el sujeto we. El verbo es have. Es una frase afirmativa. El sujeto es we. We had sandwiches for lunch. El segundo, el sujeto es I. El verbo es like, lleva not delante, por lo tanto es negativo. Pues I don't like fish. No me gusta el pescado. Pues así con los demás. ¿Vale? Entonces, tenemos hasta 8. A ver si lo puedo poner un poquito más así. Vale. ¿Vale? Sí, ahí sí. Del 1 al 8. Así. O sea, sujeto, el verbo en afirmativa o negativa y completamos. Y ya está. ¿Vale?
Perdón. Tenéis complementos salvo en algunas frases. Bueno, en el primero es for breakfast, que es el desayuno. En el segundo es in the evening, que es por la tarde. Vale, pues si queréis apuntar. En el tercero, que es afirmativa, con el verbo gustar, es chocolate. Bueno, lo voy a poner ya. Claro, como en español, ¿no? Sí, lo voy a poner aquí. Bueno, ahí hace falta, al final de la frase, chocolate. En el 4, comer, hemos visto que eat significa comer, me, que es carne. Bueno, perdón. Me estoy colando. Es que hace falta, no solo ahí, sino en todos. Pues lo vamos colocando. Venga, lo coloco todo y ahora lo digo. Lo vamos viendo por frase. Y así, cuando ya lo tenéis. Mirad. Claro, porque como digo, tipo de comida, que eso lo estudiamos creo que la semana que viene. Entonces tenéis que poner el sujeto, el verbo y después el tipo de comida. En la primera frase son eggs, que son huevos. En la segunda, coffee, que es el café. En la tercera, el chocolate, chocolate. En la tercera, meat, perdón, la cuarta, meat, que es carne. En la quinta, rice, que es arroz. En la sexta, sugar, azúcar. En la 7, cheese, que es el queso. Y en la 8, vegetables, que son las verduras. ¿Vale? Pues venga, afirmativo, negativo y construimos la frase, que es lo importante.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Yo creo que bien. ¿Ya lo tenemos o damos un poco de tiempo más? La primera parte sí. ¿Cómo, perdón? Lo primero sí. Ok. Las primeras 8 frases sí. Vale, exacto. Sí, sí, son esas frases. Rebeca, ¿qué tal tú? Yo fatal. Bueno, no te preocupes, porque estamos empezando y tal. Vale, pues si te Sí. parece, vamos a ver la corrección y a través de la corrección, para que vayas tú más o menos viendo pues, cómo se hacen los ejercicios y demás, ¿no? Mira, este ejercicio está bien, aparte de porque estamos practicando el present simple, porque os ayuda a ir fijando en vuestra cabeza el orden de la frase afirmativa y negativa en inglés, que es esto del sujeto, verbo, complemento. Ese es el orden. Cualquier frase en inglés, afirmativa o negativa, en cualquier tiempo, con cualquier verbo, cualquier frase, como digo, que escribáis, que tengáis que escribir, siempre es primero el sujeto, luego el verbo y luego el resto de información, lo que venga después que yo llamo complementos, así de forma general. Y eso es lo que tenéis que hacer aquí en este ejercicio. ¿Por qué es tan importante eso? Porque en algún momento del curso vamos a tener que escribir un texto en serio, es decir, básicamente los textos, ¿no? Por un texto en inglés, digo, básicamente los textos siempre mismo es una frase, punto, otra frase, punto, otra frase, punto. Es decir, una serie de frases, una detrás de otra, unidas normalmente por puntos, y que hablan de algo, de un mismo tema. ¿Vale? Eso de escribir un texto en inglés que puede parecer un wow, yo digo como un tourmalet, ¿no? Hay una etapa esta del tour que es complicada, lo podemos lograr. Podemos hacerlo. Pero para empezar o para llegar a ese objetivo, lo primero es manejar y saber perfectamente cómo escribir una frase. Y para saber cómo escribir una frase y para practicarlo, de hacer ejercicios como este, tener en la cabeza ese esquema, ese orden. La frase afirmativa y negativa, sujeto, verbo y complemento. Es decir, el protagonista de la acción, lo que pasa y más información sobre eso que pasa, en ese orden. Y la gran mayoría de frases que escribáis en un texto van a ser siempre afirmativas o negativas. O sea que manejando eso, podemos llegar a escribir un texto. ¿Vale? Bueno, en el primero, vamos a ver si me deja escribir, que sería, bueno, no entiendo por qué no me deja. A ver. No sé por qué no me deja escribir. Disculpa un momento. A ver. Ahora. ¿Cómo quedaría esa primera frase? Es afirmativa, el sujeto es I, pues diríamos I have eggs. El verbo queda igual, no hay ningún cambio. Yo tengo huevos para el desayuno. O yo tomo o como. Sujeto, verbo y complementos. El siguiente, sujeto es we, es una frase negativa, el verbo es drink, pues sería we don't drink coffee in the evening. No tomamos café por la tarde. Sujeto, we, verbo, don't drink, complementos, coffee in the evening. ¿Vale? Siguiente, que es afirmativa. El sujeto es they, como he dicho, es una frase afirmativa, pues they like chocolate. A ellos les gusta el chocolate. Sujeto, they, verbo, like, complemento, chocolate. Siguiente igual. You eat meat. Recordad que en este ejercicio todas las frases, los sujetos son siempre del grupo A, es decir, son I, you, we y they. Por eso la afirmativa y la negativa la estamos haciendo así. La siguiente que es afirmativa, nosotros comemos arroz. We eat rice. Sujeto, verbo, complemento. La siguiente es negativa, con I. Pues I don't have... Uy, sorry. I don't have sugar in my coffee. No tomo, no le pongo azúcar a mi café, en una traducción más libre. Pero sujeto, verbo, complemento. La siguiente igual. El sujeto es you,
el verbo tiene que ir en negativo, es una frase negativa, en presente simple, pues you don't like cheese. Y por último, the children, que son los niños, es decir, son ellos. La frase es afirmativa, el sujeto, como digo, es ellos, pues the children eat vegetables. Sujeto, verbo, complemento. Y ya. ¿Veis entonces como siguiendo esos parámetros que digo, es decir, viendo cuál es el sujeto y cuál es el tipo de frase, más o menos lo saco. ¿Ok? Questions. Preguntadme. De momento no. Vuelvo a insistir, esto es practicando, haciendo ejercicios así. Es la única manera de enterarse y de... Porque lo que ocurre en el examen de inglés, yo no te pregunto teoría nunca. Yo lo que te voy a preguntar es, pues esto, ¿no? Oye, ponme esto en afirmativo o en negativo, ¿vale? Bueno, hay otro ejercicio que es que para hacerlo bien no nos da tiempo a hacerlo, pero vamos a hacer lo siguiente. Este otro ejercicio es este... pero esto lo tenemos que hacer aquí. Ujú. Bueno, vale, vamos a hacer lo siguiente. Voy a parar aquí.